Los brazos de Maya temblaban mientras arrastraba a Takoda inconsciente sobre el piso ardiente que quemaba sus pies descalzos. Tenía 9 años y el edificio colapsaba en llamas, pero soltar no era una opción. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde el viento susurra antiguos secretos entre los pinos y el sol pinta de oro las rocas al amanecer, se extendía la Reserva Apache de Santa Cruz del Cañón. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse a otro ritmo, donde las tradiciones ancestrales se entrelazaban con la vida moderna como hilos de distintos colores en un mismo tejido. Las casas de adobe y madera se distribuían en semicírculo alrededor de una plaza central, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba cada mañana con el humo ceremonial que los ancianos encendían al saludar al sol. Maya Esperanza Ruiz tenía 9 años y una mirada que parecía contener más sabiduría de la que su edad sugería. Su cabello negro como la obsidiana caía en 2 trenzas gruesas sobre sus hombros, adornadas con cintas rojas que su abuela Dolores le había tejido. Vestía siempre una falda de algodón floreado y una blusa blanca bordada a mano, herencia de su madre. Sus pies descalzos conocían cada piedra del camino, cada raíz que sobresalía de la tierra. Vivía con su familia en una modesta casa pintada de azul cielo, donde el patio trasero daba directamente al arroyo que serpenteaba entre las colinas como una cinta plateada. Aquella mañana de finales de junio, Maya despertó con el canto de los pájaros que anidaban en el tejado. El sol apenas asomaba por las cumbres distantes, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a sus hermanos menores, Tomás y Lucía, que dormían acurrucados bajo una manta tejida con motivos geométricos tradicionales. Su madre, Rosa Elena, ya preparaba tortillas sobre el comal, y el olor a masa cocida inundaba la pequeña cocina. «Buenos días, mi niña», saludó Rosa Elena sin voltear, como si tuviera ojos en la nuca. «¿Dormiste bien?» «Sí, mamá», respondió Maya frotándose los ojos. «Soñé con el río otra vez». Rosa Elena se detuvo por un instante, sus manos suspendidas sobre el comal. Giró lentamente y miró a su hija con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía a qué se refería. Habían pasado 2 años desde aquel día, pero algunas heridas del alma tardan más en sanar que las del cuerpo. La reserva despertaba con la cadencia pausada de siempre. Los hombres se reunían cerca del taller comunitario, donde reparaban herramientas y compartían historias mientras bebían café cargado en tazas de barro. Las mujeres organizaban las tareas del día, algunas preparándose para tejer cestas con fibras de yuca, otras para cuidar los huertos donde crecían calabazas, maíz y frijoles. Los niños correteaban entre las casas, jugando a ser guerreros y cazadores, sus risas rebotando contra las paredes de piedra. En el extremo norte de la reserva, donde las casas daban paso a un claro amplio rodeado de robles centenarios, se encontraba la vivienda de Takoda Domingo Cruz. Era un hombre joven, de apenas 26 años, pero su presencia imponía respeto. Alto y de complexión fuerte, resultado de años de entrenamiento físico y trabajo duro, llevaba el cabello negro recogido en una coleta baja. Su rostro, marcado por una cicatriz delgada que cruzaba su ceja izquierda, era severo en reposo, pero se iluminaba con una sonrisa cálida cuando interactuaba con los niños de la comunidad. Takoda era considerado el protector del pueblo, un título que no había buscado, pero que había ganado con creces. Desde joven había mostrado una valentía natural y un sentido del deber que lo distinguía. Coordinaba las patrullas de vigilancia en la temporada de sequía, cuando los incendios forestales amenazaban constantemente.
Enseñaba a los jóvenes técnicas de supervivencia, rastreo y primeros auxilios. Su casa, aunque humilde, estaba siempre abierta para quien necesitara ayuda. Esa mañana, Takoda salió de su vivienda con una mochila al hombro. Iba a realizar una inspección rutinaria del perímetro norte de la reserva, donde los guardabosques habían reportado señales de sequedad extrema en la vegetación. El verano había sido particularmente árido y el riesgo de incendio aumentaba con cada día sin lluvia. Las nubes que habitualmente coronaban las montañas brillaban por su ausencia y el cielo se extendía en un azul implacable. Mientras caminaba por el sendero principal, varios habitantes lo saludaron con respeto. Takoda respondía con asentimientos cordiales, deteniéndose ocasionalmente para intercambiar unas palabras con los ancianos que tomaban el sol en los bancos de madera frente a sus hogares. Su mirada, siempre alerta, escaneaba constantemente el entorno. No era paranoia, era instinto. El desierto y las montañas eran bellos pero implacables, y solo los vigilantes sobrevivían a sus caprichos. Al pasar frente a la casa azul de los Ruiz, vio a Maya jugando en el patio con una muñeca de trapo. La niña alzó la vista y al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. ¡Takoda!, gritó, soltando la muñeca y corriendo hacia la cerca de madera que delimitaba el terreno. Él se detuvo y se agachó para quedar a la altura de la pequeña. «Buenos días, Maya. ¿Cómo está mi guerrera favorita?» Ella rió, ese sonido cristalino que siempre le recordaba por qué hacía lo que hacía. «Estoy bien. ¿Vas a la montaña?» «Sí, solo a revisar que todo esté en orden». «Ten cuidado», dijo Maya con una seriedad inesperada para su edad. «El aire huele diferente hoy». Takoda frunció el ceño, pero no desestimó sus palabras. Los niños, especialmente aquellos criados en estrecho contacto con la naturaleza, a menudo percibían cosas que los adultos pasaban por alto. «Tendré cuidado, te lo prometo». Se incorporó y continuó su camino, pero las palabras de Maya resonaban en su mente como un eco persistente. El aire, efectivamente, tenía algo distinto. Una quietud antinatural, una tensión que hacía que hasta los pájaros cantaran con menos entusiasmo. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese día, aparentemente igual a cualquier otro, marcaría sus vidas para siempre. Que antes de que el sol se ocultara tras las montañas, el fuego y el humo transformarían la reserva en un infierno. Y que el vínculo entre una niña de 9 años y un guerrero apache se pondría a prueba de la manera más aterradora imaginable, porque a veces el destino teje sus hilos con llamas. 2 años atrás, cuando Maya tenía apenas 7 años, el río que atravesaba la reserva era su lugar favorito para jugar. Era un verano diferente, con lluvias abundantes que habían hinchado el cauce hasta convertirlo en una corriente poderosa y caprichosa. Las aguas, normalmente tranquilas y cristalinas, se habían tornado turbias y rápidas, arrastrando ramas, piedras y todo lo que encontraban a su paso. Aquel día de julio, Maya había desobedecido a su madre. Rosa Elena le había prohibido expresamente acercarse al río mientras las aguas seguían crecidas. Pero la curiosidad infantil es una fuerza difícil de contener. La niña quería recuperar su pelota favorita, una de goma azul con estrellas amarillas que había rodado cuesta abajo esa mañana y se había quedado atascada entre las rocas cerca de la orilla. «Solo será un momento», se había dicho a sí misma, mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie la veía. Mamá ni siquiera se dará cuenta. Se descalzó y dejó sus sandalias sobre una roca plana. El agua estaba fría, mucho más de lo que esperaba, y la corriente tiraba de sus tobillos con una insistencia que la asustó un poco. Pero la pelota estaba ahí, tan cerca, brillando bajo el sol de mediodía. Solo necesitaba dar unos pasos más. Lo que Maya no sabía era que el lecho del río, normalmente firme y cubierto de arena, se había transformado con las lluvias.
Las piedras estaban resbaladizas, cubiertas de una capa de limo invisible pero traicionero. Cuando extendió la mano para alcanzar la pelota, su pie izquierdo resbaló. El mundo se inclinó de repente. Maya sintió cómo perdía el equilibrio, cómo sus brazos se agitaban en el aire buscando algo a qué aferrarse. Su boca se abrió para gritar, pero el agua ya la había envuelto, arrastrándola con una fuerza brutal que no pertenecía a este mundo. El agua la envolvió como una mano gigante, fría y despiadada. Maya intentó gritar, pero el río llenó su boca, sus pulmones, quemando como fuego helado. La corriente la arrastró, golpeándola contra piedras sumergidas. Giró y giró, sin saber dónde estaba arriba o abajo, solo oscuridad verdosa y un rugido ensordecedor que parecía provenir de las entrañas de la tierra. «Voy a morir», pensó con una claridad aterradora. «No volveré a ver a mamá». Pero entonces algo la agarró. Un brazo fuerte rodeó su cintura, deteniéndola en medio de la corriente furiosa. Maya tosió agua, jadeando, aún sin comprender qué estaba sucediendo. Lo único que sabía era que alguien la sostenía, alguien la protegía del río que intentaba reclamarla. Takoda había estado cazando en las colinas cercanas cuando escuchó el grito ahogado. Su instinto lo había llevado a correr hacia el río y allí la vio, una pequeña figura arrastrada por las aguas como una hoja en una tormenta. No lo pensó, simplemente se lanzó. El agua lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero Takoda era fuerte. Había nadado en ese río toda su vida, conocía sus secretos y sus mentiras. Luchó contra la corriente, cada músculo de su cuerpo tensándose con el esfuerzo, hasta que sus dedos se cerraron alrededor de la niña. La atrajo hacia su pecho y pateó con toda su fuerza hacia la orilla. Los segundos se estiraron como horas. Takoda sentía cómo sus pulmones ardían, cómo sus piernas comenzaban a fallar, pero no soltó a Maya. No podía. Esa niña era hija de su pueblo, su responsabilidad, su deber. Finalmente sus pies tocaron el fondo lodoso. Con un último esfuerzo sobrehumano, emergió del agua y se arrastró hacia la orilla, sosteniendo a Maya contra su pecho. La depositó sobre la hierba con cuidado. La niña tosía violentamente, expulsando agua por la boca y la nariz. Takoda la volteó de lado, golpeando su espalda con firmeza pero con delicadeza, ayudándola a expulsar el líquido de sus pulmones. Cuando Maya finalmente pudo respirar con normalidad, lo miró con ojos enormes, llenos de lágrimas y terror. «Estás a salvo», le dijo Takoda, apartando el cabello mojado de su rostro. «Estás a salvo, pequeña. Te tengo». Maya se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Lloró contra su pecho, sollozos profundos y temblorosos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Takoda simplemente la sostuvo, meciendo suavemente, susurrando palabras de consuelo en apache y español hasta que los latidos de su corazón se calmaron. Rosa Elena llegó corriendo minutos después, alertada por un vecino que había visto la escena desde lo alto de la colina. Al ver a su hija empapada pero viva, se dejó caer de rodillas y la abrazó con una desesperación que partía el alma. Takoda se apartó discretamente, permitiéndoles ese momento, pero Rosa Elena lo detuvo con la mano. «Le salvaste la vida a mi hija», dijo con voz quebrada. «No hay palabras para agradecer algo así». «No se necesitan palabras», respondió Takoda con sencillez. «Es lo que hacemos por los nuestros». Esa noche, mientras Maya descansaba envuelta en mantas junto al fuego, con su madre vigilando cada respiración, algo había cambiado en ella. Ya no era solo una niña que había tenido un accidente, era alguien que había mirado a la muerte de frente y había sido rescatada. Y el hombre que la había rescatado se había convertido en algo más que un vecino o un protector de la comunidad. Se había convertido en su héroe, en su hermano honorario, en la persona en quien más confiaba después de su propia familia. Desde ese día,
Maya y Takoda compartían un vínculo silencioso pero profundo. Él nunca la trataba como una niña frágil que necesitaba protección constante. En cambio, le enseñaba. Le mostraba cómo leer las señales del bosque, cómo reconocer plantas medicinales, cómo moverse con sigilo entre los árboles. Le hablaba con respeto, como a una igual, y eso hacía que Maya se sintiera valorada de una manera que pocas personas experimentan a esa edad. La familia nunca se abandona, le había dicho Takoda una tarde, mientras le enseñaba a trenzar una cuerda resistente. No importa qué tan difícil se ponga la situación, siempre volvemos por los nuestros. Maya había guardado esas palabras en lo más profundo de su corazón, sin saber que pronto tendría que recordarlas en las circunstancias más extremas imaginables. El sol ascendía lentamente hacia su cenit, y con él el calor se volvía más opresivo. Takoda caminaba por el sendero norte, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. La vegetación que rodeaba el camino crujía bajo sus pies, seca como papel viejo. Los pinos, normalmente verdes y vigorosos, mostraban agujas amarillentas en sus ramas más bajas. Los arbustos de mezquite, tan resistentes a la sequía, parecían marchitarse bajo el sol inclemente. Se detuvo junto a un roble centenario que marcaba el límite entre la reserva y las tierras federales. Colocó la palma de su mano sobre la corteza agrietada y sintió el calor absorbido por la madera. Demasiado calor, demasiada sequedad. Cerró los ojos e inhaló profundamente, analizando el aire. Podía oler la resina de los pinos, más concentrada de lo normal. El aroma acre de la hierba muerta. Y algo más, apenas perceptible pero presente, un rastro de humo distante. Abrió los ojos bruscamente y escaneó el horizonte. Desde su posición elevada podía ver kilómetros de bosque extendiéndose hacia el norte y el oeste. El cielo estaba despejado, pero en la distancia, hacia el noroeste, creyó distinguir una leve decoloración en el aire. Podía ser su imaginación, o podía ser el principio de algo terrible. Sacó su radio portátil del cinturón y lo encendió. Aquí, Takoda. Alguien ha reportado humo en el sector noroeste. Cambio. La respuesta tardó unos segundos. Era la voz de Mateo Fernández, el coordinador de emergencias de la reserva. Negativo, Takoda. Los guardabosques no han reportado nada. ¿Ves algo? Cambio. No estoy seguro. Solo una sensación. Mantén los ojos abiertos. Cambio y fuera. Guardó la radio y permaneció allí unos minutos más, escudriñando el paisaje. Su instinto, afinado por años de experiencia, le gritaba que algo no estaba bien, pero no podía actuar solo con base en presentimientos. Necesitaba pruebas concretas. Decidió continuar su patrulla, pero con mayor urgencia. Se adentró más en el bosque, revisando áreas donde los excursionistas solían acampar ilegalmente. Encontró las cenizas frías de fogatas recientes, botella de cerveza rotas, envoltorios de comida. Apretó la mandíbula con frustración. A pesar de todas las advertencias y señalamientos, siempre había quienes ignoraban las medidas de seguridad. Mientras tanto, en la reserva, la vida seguía su curso normal. Las mujeres se habían reunido bajo la ramada comunal, un techo de ramas entretejidas que proporcionaba sombra en el centro de la plaza. Tejían cestas de fibra natural mientras conversaban y reían. Rosa Elena estaba entre ellas, sus manos expertas moviendo las fibras con ritmo hipnótico. Maya está muy callada hoy, comentó Guadalupe Santos, una mujer mayor cuyo cabello blanco brillaba como plata bajo la luz filtrada. La vi mirando hacia las montañas esta mañana, como si esperara algo. Rosa Elena asintió sin dejar de trabajar. Me dijo que tuvo sueños otra vez, sobre el río, sobre Takoda. No sé qué significan, pero la inquietan. Los niños sienten cosas que nosotros ya no percibimos, dijo Guadalupe con sabiduría ancestral.
Sus espíritus están más cerca de la tierra, menos contaminados por preocupaciones mundanas. Si Maya siente que algo no está bien, tal vez deberíamos escuchar. En ese momento, Maya jugaba con sus hermanos menores cerca del arroyo, pero no con la despreocupación habitual. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Tomás, de 5 años, intentaba atrapar renacuajos en el agua baja, mientras Lucía, de apenas 3 años, construía castillos de barro en la orilla. «Maya, ven a jugar», la llamó Tomás, sosteniendo un renacuajo entre las manos ahuecadas. «Mira qué grande es este», pero Maya no respondió. Estaba de pie sobre una roca, el viento agitando sus trenzas, mirando fijamente hacia el noroeste. Algo en el aire había cambiado. La brisa, que había sido tibia y constante durante toda la mañana, ahora llegaba en ráfagas calientes e irregulares, y traía consigo un olor que reconocía de las fogatas nocturnas, pero más intenso, más amenazante. Humo. «Maya, ¿qué pasa?», preguntó Tomás, notando finalmente la tensión en su hermana. Soltó el renacuajo y se acercó a ella. «¿Por qué estás así?». «Algo viene», murmuró Maya, su voz apenas audible sobre el murmullo del arroyo. «Algo malo». En las montañas, Takoda había llegado a un mirador natural desde donde podía observar valles enteros. Lo que vio heló su sangre. A unos 15 kilómetros al noroeste, una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo como una serpiente monstruosa. No era el humo gris y disperso de una fogata campestre. Era denso, oscuro, creciente, un incendio forestal de proporciones considerables, y el viento soplaba directamente hacia la reserva. Takoda sacó su radio con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. «Mateo, código rojo, incendio forestal a 15 kilómetros al noroeste, avanzando en nuestra dirección. Necesitamos evacuar. Ahora, cambio». La respuesta fue inmediata, urgente. «Confirmado, iniciando protocolo de evacuación. ¿Cuánto tiempo tenemos?». Takoda calculó rápidamente. El fuego, impulsado por el viento en terreno seco, podía avanzar a velocidades aterradoras. Con este viento y estas condiciones, 3 horas, tal vez menos. «Entendido, regresa inmediatamente, cambio y fuera». Takoda guardó la radio y comenzó a descender por el sendero a paso rápido, casi corriendo. Cada segundo contaba. Conocía el protocolo de evacuación de memoria. Primero sacar a ancianos y niños, luego asegurar el ganado y las provisiones esenciales. Finalmente, evacuar al resto de la población hacia el refugio de emergencia en el pueblo de San Miguel, a 20 kilómetros al sur. Pero las evacuaciones en el papel siempre son más limpias que en la realidad. Siempre hay alguien que no quiere dejar su hogar. Siempre hay mascotas que se esconden, siempre hay objetos indispensables que retrasan la partida, y 3 horas podían convertirse en 2 si el viento aumentaba, o en 1 si el fuego encontraba una pendiente favorable. Mientras corría, una imagen se instaló en su mente y no quiso marcharse. Maya, con sus ojos enormes y su sonrisa valiente, jugando en el patio de su casa. Aceleró el paso. El sonido de la sirena de emergencia rasgó el aire apacible de Santa Cruz del Cañón como un cuchillo. Era un aullido largo y penetrante, que todos en la reserva habían escuchado en simulacros, pero nunca en una situación real. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Las mujeres bajo la ramada dejaron caer sus canastos a medio tejer. Los hombres en el taller interrumpieron sus conversaciones. Los niños dejaron de jugar y miraron a su alrededor con ojos confundidos y asustados. Luego llegó la voz de Mateo Fernández a través de los altavoces instalados en la plaza central. Su tono era firme, pero no podía ocultar completamente la urgencia. «Atención,
Habitantes de Santa Cruz del Cañón, esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Incendio forestal aproximándose desde el noroeste. Inicien evacuación inmediata. Diríjanse al punto de reunión Alfa. Lleven solo lo esencial: documentos, medicinas, agua. Los autobuses están en camino. Tiempo estimado de evacuación: 2 horas. Atención. El pánico se instaló instantáneamente, pero era un pánico organizado, resultado de años de entrenamiento. Las familias corrieron a sus casas. Las madres gritaban nombres de sus hijos. Los ancianos eran guiados rápidamente hacia el centro comunitario, donde los autobuses llegarían primero por ellos. Rosa Elena, con el rostro pálido pero decidido, tomó a Tomás y Lucía de las manos. «Maya, vamos, ahora». Maya corrió hacia su madre, el corazón latiéndole con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. «¿Qué está pasando, mamá? Es un incendio». «Sí, mi amor, pero vamos a estar bien, solo tenemos que seguir el plan». Entraron a la Casa Azul y Rosa Elena se movió con eficiencia práctica. Sacó una mochila del armario y comenzó a meter cosas: las escrituras de la casa, documentos de identidad, las fotografías enmarcadas de su difunto esposo, el collar de plata que había sido de su abuela. Maya ayudaba, guardando ropa para sus hermanos, sus muñecas favoritas, el libro de cuentos que leía cada noche. «¿Y papá?», preguntó Tomás con voz pequeña, refiriéndose a la fotografía que Rosa Elena había guardado con cuidado. Su padre, Diego Ruiz, había muerto 3 años atrás en un accidente en la mina donde trabajaba. «Papá viene con nosotros», respondió Rosa Elena, tocando la fotografía a través de la tela de la mochila. «Siempre está con nosotros». Afuera, el caos se organizaba gradualmente. Takoda había llegado corriendo desde las montañas, el rostro cubierto de sudor y polvo. Inmediatamente comenzó a coordinar con Mateo y los otros voluntarios del equipo de emergencias. Dividieron las tareas. Un grupo se encargaría de evacuar a los ancianos y personas con movilidad reducida. Otro reuniría el ganado en los corrales cercanos a la salida sur. Un tercero revisaría casa por casa para asegurarse de que nadie quedara atrás. «El fuego está avanzando más rápido de lo que calculé», gritó Takoda por encima del ruido de motores y voces. «Necesitamos mover a la gente ya». Los primeros autobuses llegaron 20 minutos después, levantando nubes de polvo rojo. Eran 3 vehículos antiguos pero funcionales, los mismos que usualmente llevaban a los niños a la escuela en San Miguel. Los ancianos subieron primero, ayudados por manos jóvenes y fuertes. Doña Guadalupe, con sus 90 años, se aferraba a una pequeña caja de madera que contenía las cenizas de sus padres. «No lo dejo», decía con terquedad, mientras un joven intentaba convencerla de viajar más ligera. «Han estado conmigo 80 años. No los dejo ahora». Nadie insistió. Todos entendían que en momentos así, la gente se aferra a lo que representa continuidad, a lo que les recuerda que existían antes del desastre y existirán después. Maya observaba todo desde el porche de su casa, con Lucía apretada contra su costado. El aire se había vuelto más denso, cargado de un olor acre que le picaba en la nariz. El cielo, antes azul intenso, comenzaba a teñirse de un tono grisáceo hacia el norte. El viento soplaba ahora con ráfagas irregulares, cada vez más calientes, como el aliento de un dragón invisible acercándose. «Maya, entra», llamó Rosa Elena desde el interior. «Ya casi terminamos». Pero Maya no se movía. Sus ojos estaban fijos en la plaza central, donde Takoda coordinaba la evacuación. Lo vio corriendo de un lado a otro, verificando listas, ayudando a cargar equipaje pesado en los techos de los autobuses, tranquilizando a las personas con su sola presencia. Era un faro de calma en medio del caos. Como si sintiera su mirada, Takoda volteó.
Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Él levantó una mano en señal de saludo, asegurándole que todo estaría bien. Maya le devolvió el gesto, sintiendo cómo parte de su miedo se disolvía. Si Takoda estaba allí, si él decía que estarían bien, entonces sería cierto. Él nunca mentía. Un hombre mayor, Esteban Torres, se negaba a subir al autobús. «Mi perro está en la casa. No me voy sin Canelo». «Señor Torres, no hay tiempo», insistía uno de los voluntarios. «El fuego. No me importa el fuego. No dejo a mi perro». Takoda se acercó, colocó una mano firme pero gentil en el hombro del anciano. «Yo iré por Canelo. Usted suba al autobús. Se lo prometo, no dejaré a su perro». Esteban lo miró con ojos húmedos. «¿Me das tu palabra?» «Mi palabra». El anciano asintió y permitió que lo ayudaran a subir. Takoda corrió hacia la casa de Esteban, una construcción pequeña al borde de la reserva. El calor se intensificaba con cada minuto. Ya no era solo el calor normal del verano, sino algo más, algo artificial y amenazante. El fuego estaba cerca, mucho más cerca de lo que habían estimado. Takoda empujó la puerta de la casa de Esteban Torres, que se abrió con un chirrido quejumbroso. «¡Canelo! ¡Aquí, muchacho!». Su voz resonó en el interior oscuro y silencioso. La casa olía a cerrado, a polvo y a las hierbas medicinales que Esteban cultivaba en macetas junto a la ventana. Un ladrido agudo respondió desde el fondo. Takoda avanzó rápidamente por el estrecho pasillo hasta encontrar al perro. Un mestizo de tamaño mediano con pelaje café y orejas caídas, escondido debajo de la cama del anciano. El animal temblaba, los ojos brillantes de miedo. Sabía, como saben los animales, que algo terrible se acercaba. «Está bien, amigo», murmuró Takoda con voz tranquilizadora mientras se arrodillaba. «Vamos a sacarte de aquí». Extendió la mano lentamente. Canelo gruñó por un instante, luego reconoció el olor familiar y se dejó acariciar. Takoda lo tomó en brazos. El perro no era pequeño, pero el guerrero lo cargó sin esfuerzo aparente. Cuando salió de la casa, el mundo había cambiado. El cielo hacia el norte ya no era gris, sino naranja oscuro, casi rojo. Cenizas flotaban en el aire como nieve negra. El viento había aumentado en intensidad, soplando ahora en ráfagas violentas que doblaban los arbustos y arrancaban hojas secas de los árboles. Y entonces lo vio, una línea roja en el horizonte, serpenteando por las laderas de las montañas como una herida sangrante. El fuego. «¡Mateo!», gritó por la radio mientras corría de regreso a la plaza. «El fuego está a menos de 5 kilómetros. Tenemos que sacar a la gente ahora». La respuesta de Mateo llegó entrecortada por la estática. «Los autobuses están casi llenos. Pero hay un problema. El edificio de los ancianos. 3 personas con sillas de ruedas. Necesitan ayuda para bajar». El edificio de los ancianos era una estructura de 2 pisos ubicada en el extremo norte de la reserva, el más cercano al fuego. Allí vivían aquellos que necesitaban cuidados constantes, supervisados por enfermeras y voluntarios. El edificio tenía un elevador, pero durante el corte de energía de emergencia solo funcionaban las escaleras. «Voy para allá», dijo Takoda, entregando rápidamente a Canelo a un joven voluntario. «Llévalo al autobús de Esteban, rápido». Corrió hacia el edificio de los ancianos con el corazón martilleándole en el pecho. El aire estaba tan cargado de humo que cada respiración quemaba. Se cubrió la boca con un pañuelo y entró. Dentro, las enfermeras luchaban por evacuar a los residentes. La mayoría ya había bajado, pero en el segundo piso quedaban 3 ancianos en sillas de ruedas. Don Joaquín Mendoza, de 85 años, doña Esperanza Villa, de 92, y don Roberto Salazar, de 80, quien además estaba conectado a un tanque de oxígeno portátil. «Takoda, gracias a Dios», exclamó la enfermera Carmela Rivas, con el rostro brillante de sudor y ceniza.
No podemos bajarlos todos a tiempo. Las escaleras son muy estrechas para las sillas. Entonces los bajaremos en brazos, respondió Takoda sin dudar. Se dirigió a don Joaquín, un hombre delgado pero de dignidad inquebrantable. Don Joaquín, con permiso, voy a cargarlo. Haz lo que tengas que hacer, muchacho, respondió el anciano con voz firme pese a las circunstancias. Takoda lo alzó con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba el hombre, como si los años hubieran ido desgastando incluso su masa física. Descendió las escaleras lo más rápido que pudo, sin arriesgar una caída, sus músculos protestando por el esfuerzo acumulado del día. Afuera lo esperaba otro voluntario que lo llevó hacia los autobuses. Sin detenerse a recuperar el aliento, Takoda subió de nuevo. El humo era más denso ahora, filtrándose por las ventanas. Podía escuchar un rugido distante pero creciente, como el de 1000 voces furiosas aproximándose. El fuego tenía voz propia y cantaba una canción de destrucción. Bajó a doña Esperanza, quien en sus brazos se sentía frágil como porcelana antigua. «Mi nieto», susurraba ella, desorientada. «¿Dónde está mi nieto?» «Está afuera, esperándola», mintió Takoda gentilmente. Sabía que el nieto de doña Esperanza había muerto años atrás, pero no era momento para verdades dolorosas. Una vez, dos. Ahora solo faltaba don Roberto con su tanque de oxígeno. Takoda subió las escaleras por tercera vez, sus piernas temblando ligeramente por el esfuerzo. El humo era ahora tan espeso que apenas podía ver. Carmela sostenía a don Roberto, quien respiraba con dificultad pese al oxígeno suplementario. Yo me quedo», jadeó el anciano. «No dejes que te retrasen por mí». «Nadie se queda», respondió Takoda con firmeza, tomándolo en brazos junto con el tanque de oxígeno. «Hoy todos salimos juntos». Comenzó el descenso. Cada paso era una batalla contra el cansancio, contra el humo que quemaba sus pulmones, contra el tiempo que se agotaba. A medio camino, escuchó un crujido ominoso sobre su cabeza. Levantó la vista justo a tiempo para ver una de las vigas del techo, debilitada por el calor extremo, comenzar a ceder. «¡Cuidado!», gritó Carmela desde arriba. Takoda se lanzó hacia adelante, cubriendo con su cuerpo a don Roberto. La viga cayó con un estruendo ensordecedor, golpeándolo en la espalda y la cabeza. El impacto fue brutal. Sintió un dolor explosivo, cegador, y luego el mundo comenzó a girar y oscurecerse. «¡Takoda!». La voz de Carmela llegaba desde muy lejos, ahogada como si estuviera bajo el agua. «¡Takoda, resiste!». Pero sus piernas ya no respondían. Sus brazos perdieron fuerza. Don Roberto rodó suavemente sobre el suelo mientras Takoda caía de rodillas, luchando contra la oscuridad que lo reclamaba. El último pensamiento coherente antes de perder la conciencia fue una promesa rota. No dejé que nadie se quedara atrás. Y luego, solo silencio y oscuridad. Los autobuses rugían con sus motores encendidos, listos para partir. Las familias se apretujaban en los asientos, rostros pálidos mirando por las ventanillas hacia el horizonte que se teñía cada vez más de rojo. El humo llegaba ahora en oleadas densas, haciendo que la gente tosiera y se cubriera la boca con pañuelos. Los niños lloraban, asustados por el caos y la urgencia que impregnaba cada movimiento de los adultos. Rosa Elena subía al segundo autobús con Tomás y Lucía, cuando notó que Maya no la seguía. Se volvió bruscamente y vio a su hija de pie en el escalón inferior, mirando fijamente hacia el norte, hacia el edificio de los ancianos. «¡Maya! ¡Sube ahora!», ordenó con voz tensa, pero Maya no se movía. Su rostro había perdido todo el color. «Takoda», susurró. «Takoda no ha salido». «Claro que salió, mi amor. Él siempre sale. Ahora sube, por favor». «No, mamá». La voz de Maya era firme pese al temblor de sus manos. «Lo estoy viendo. Está allí». Rosa Elena siguió la mirada de su hija.
Desde su posición elevada en el autobús podía ver la plaza central y más allá el edificio de los ancianos. Vio a Carmela Rivas y otro voluntario arrastrando trabajosamente a don Roberto hacia el autobús más cercano, pero no vio a Takoda. En ese momento, Carmela llegaba corriendo hacia Mateo Fernández, quien coordinaba la partida de los autobuses con un walkie-talkie en cada mano. Estaba gritando algo, gesticulando desesperadamente hacia el edificio. Mateo palideció visiblemente. «¡No!», exclamó, su voz atravesando el ruido de los motores. «¿Está segura?». Una viga le cayó encima. Está inconsciente en las escaleras. Intenté moverlo, pero pesa demasiado y el humo... Carmela tosía violentamente, sus palabras entrecortadas por la falta de aire limpio. El tiempo pareció detenerse. Todos los que escucharon el intercambio se quedaron paralizados. Takoda, su protector, el hombre que acababa de salvar a 3 ancianos y un perro, estaba atrapado en un edificio que el fuego estaba a punto de alcanzar. «Voy por él», declaró Mateo, dejando caer los walkie-talkies. «¡No!», lo detuvo uno de los bomberos voluntarios que había llegado de San Miguel. «El edificio puede colapsar en cualquier momento. El fuego está a menos de 2 kilómetros. Si entras ahora, morirás con él». «¡Es Takoda!», gritó Mateo con los ojos enrojecidos. «No podemos dejarlo. Tenemos que salvar a los que aún podemos salvar». La voz del bombero era dura pero no cruel. Era la voz de alguien que había tenido que tomar decisiones imposibles antes. «Los autobuses tienen que partir ya. Si esperamos más, nadie sobrevivirá». Un sollozo colectivo atravesó a quienes escuchaban. Era la decisión más cruel que una comunidad puede enfrentar, sacrificar a uno para salvar a muchos. Pero en el frío cálculo de la supervivencia era la única decisión lógica. «No». La voz de Maya cortó el momento como un cristal rompiéndose. Todos se volvieron hacia ella. La niña de 9 años bajaba del autobús con movimientos deliberados. Su rostro, una máscara de determinación que parecía demasiado grande para su edad. «Maya, vuelve aquí ahora mismo», ordenó Rosa Elena, comenzando a bajar también. «Takoda volvió por mí cuando me estaba ahogando», dijo Maya, su voz clara pese al humo y el caos. Arriesgó su vida sin pensarlo. Dijo que la familia nunca se abandona. Miró a su madre con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «Él es mi familia, mamá. Eres una niña, no puedes hacer nada». «Soy pequeña», reconoció Maya, y en su voz había algo que helaba la sangre, una certeza absoluta. «Pero eso significa que puedo pasar por lugares donde ustedes no pueden. Puedo arrastrarlo». «De ninguna manera». Rosa Elena la agarró del brazo, pero Maya se soltó con una fuerza inesperada. «Si él hubiera pensado así, yo estaría muerta en el río». Las palabras salieron como golpes. «No voy a dejarlo morir porque es el camino fácil». Mateo se arrodilló frente a ella, sus ojos al nivel de los de Maya. «Escúchame, pequeña guerrera. Si vas allí, es muy probable que no salgas. ¿Entiendes lo que eso significa?». Maya asintió lentamente. «Sí, pero también entiendo lo que significa dejarlo». Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. El rugido del fuego era ahora claramente audible, un sonido grave y constante como el de una bestia hambrienta aproximándose. Las llamas eran visibles en las colinas cercanas, devorando árboles enteros en cuestión de segundos. Rosa Elena se cubrió el rostro con las manos, lágrimas cayendo entre sus dedos. Sabía que no podía detener a su hija. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que había tenido Diego, su difunto esposo, cuando decidía algo importante. Era la mirada de alguien que había encontrado su línea en la arena y no la cruzaría ni aunque el mundo se derrumbara. «Ve», susurró finalmente, su voz quebrada. «Pero vuelve a mí, ¿me oyes? Vuelve a mí». Maya abrazó a su madre con fuerza, un abrazo breve pero intenso. «Voy a volver, los dos vamos a volver».
Luego se volvió y corrió hacia el edificio de los ancianos, sus trenzas volando detrás de ella, sus pies descalzos golpeando el suelo polvoriento. Nadie la detuvo. No podían. Algunos sollozaban abiertamente, otros rezaban en voz baja. Y Rosa Elena, desde el autobús donde Tomás y Lucía la miraban sin comprender, observaba a su hija de 9 años correr hacia las llamas para salvar al hombre que una vez la salvó a ella. «Que Dios te proteja, mi niña», murmuró. «Que todos los espíritus te guarden». Maya atravesó las puertas del edificio de los ancianos y fue como entrar en las fauces de un monstruo. El humo era una pared casi sólida, negra y sofocante, que llenaba cada rincón del espacio. El calor golpeó su rostro con la intensidad de un horno abierto. Instintivamente se cubrió la boca y la nariz con el dobladillo de su blusa, respirando a través de la tela, pero el aire seguía quemando en su garganta. «¡Takoda!», gritó, aunque su voz sonó débil y ahogada. «¡Takoda! ¿Dónde estás?». No hubo respuesta, solo el crujido ominoso de la madera bajo la presión del calor, el silbido del viento que soplaba a través de las ventanas rotas. Maya se obligó a moverse hacia adelante, agachándose cerca del suelo donde el humo era ligeramente menos denso. Sus ojos ardían y lagrimaban, pero seguía adelante, tanteando el camino con las manos. Las escaleras estaban justo al frente. Podía distinguir su contorno a través del humo, y allí, a mitad de camino entre el primer y segundo piso, estaba Takoda. Yacía de lado sobre los escalones, una viga caída descansando parcialmente sobre su espalda. Su rostro estaba cubierto de ceniza y sangre brotaba de una herida en su frente. Tenía los ojos cerrados y no se movía. Durante un terrible instante, Maya pensó que había llegado demasiado tarde. «No, no, no», susurró, gateando hacia él por las escaleras. «Por favor, no». Cuando llegó a su lado, colocó su mano pequeña sobre su pecho. Por un momento no sintió nada, y el pánico la golpeó como un puño. Luego lo sintió, un latido, débil, irregular, pero presente. Estaba vivo. «Takoda», dijo sacudiéndolo suavemente. «Takoda, despierta. Por favor, despierta». Los párpados de Takoda temblaron pero no se abrieron. Estaba profundamente inconsciente, su cuerpo completamente inerte. Maya miró la viga que descansaba sobre él. Era grande, pesada, imposible de mover para una niña de su tamaño, pero tenía que intentarlo. Se posicionó al lado de la viga, colocó las manos debajo del borde y empujó con toda su fuerza. Sus músculos protestaron, sus brazos temblaron, pero la viga no se movió ni un centímetro. Lo intentó de nuevo, gruñendo con el esfuerzo, lágrimas de frustración mezclándose con el sudor en su rostro. Nada. «Por favor», sollozó, «por favor, muévete». En ese momento, un pedazo del techo se desprendió con un estruendo, cayendo al final del pasillo superior. Las llamas eran visibles ahora a través de las ventanas del segundo piso, lenguas naranjas y rojas que lamían el edificio como si lo saborearan. Maya sabía que no tenía tiempo. No podía mover la viga, pero tal vez no necesitaba hacerlo. Tal vez podía sacar a Takoda de debajo de ella. Se arrodilló junto a su cabeza, pasó sus pequeños brazos bajo sus axilas y entrelazó sus manos sobre su pecho. «La familia nunca se abandona», susurró, repitiendo las palabras que él le había enseñado. «Nunca». Y entonces tiró. El peso era imposible. Takoda era un hombre adulto, todo músculo y hueso, y pesaba al menos 3 veces lo que Maya pesaba. Pero ella no se rindió. Clavó sus pies descalzos en los escalones, arqueó su espalda y tiró con cada gramo de fuerza en su pequeño cuerpo. Al principio no pasó nada. Luego, milagrosamente, sintió que se movía. Apenas 1 centímetro, pero se movía. La adrenalina corrió por sus venas como fuego líquido. Tiró de nuevo, gruñendo con el esfuerzo. Otro centímetro, otro.
El humo se hacía más denso con cada segundo. Maya tosía violentamente, pero no soltaba. Sus brazos temblaban, sus piernas amenazaban con ceder, pero siguió tirando. Centímetro a centímetro, escalón a escalón, arrastraba el cuerpo inconsciente de Takoda hacia abajo. 1, jadeaba mientras tiraba. 2, 3, contaba cada tirón, cada centímetro ganado, porque necesitaba algo a qué aferrarse, algo que le dijera que estaba progresando. Una viga del techo crujió peligrosamente sobre sus cabezas. Maya miró hacia arriba y vio cómo se arqueaba, debilitándose segundo a segundo. Si caía mientras aún estaban en las escaleras, los aplastaría a ambos. ¡No!, gritó con una ferocidad que no sabía que poseía. ¡No te lo voy a permitir! Tiró con una fuerza desesperada, moviendo a Takoda medio metro de una sola vez. Sus músculos protestaron, algo en su hombro hizo un chasquido doloroso, pero no se detuvo. No podía detenerse. Finalmente alcanzaron el final de las escaleras, el piso del primer nivel. Maya colapsó por un momento, jadeando, su pequeño cuerpo temblando violentamente. El humo era ahora tan espeso que apenas podía ver sus propias manos. Las llamas habían alcanzado el segundo piso y el rugido del fuego era ensordecedor. Solo un poco más, se dijo a sí misma, aunque cada palabra era una batalla. Ya casi llegamos. Se puso de pie sobre piernas que apenas la sostenían. Agarró a Takoda de nuevo y comenzó a arrastrarlo hacia la salida. El piso de madera estaba caliente bajo sus pies, casi quemándola. El aire era prácticamente imposible de respirar. Cada inhalación era una puñalada de fuego en sus pulmones, pero podía ver la puerta. A través del humo podía ver la luz del exterior. 20 metros, solo 20 metros más. «Vamos, Takoda», lloró tirando de él. «Vamos, no te rindas. Por favor, no te rindas. Yo no me rindo. Tú tampoco puedes». Detrás de ellos, el segundo piso comenzó a colapsar con un rugido que sonaba como el fin del mundo. El estruendo del colapso fue como un trueno que sacudió los cimientos del edificio. Maya sintió la vibración bajo sus pies, sintió cómo el aire mismo era succionado hacia atrás por la fuerza de la destrucción. Una ola de calor intenso la empujó desde atrás, haciendo que tropezara y casi cayera sobre Takoda. Pero no cayó. Se aferró a él con una determinación feroz que desafiaba toda lógica. 15 metros hasta la puerta. Sus brazos ya no tenían fuerza, así que usó su peso corporal, dejándose caer hacia atrás y arrastrándolo con el impulso. 10 metros. Sus pies descalzos sangraban por las astillas y el calor del suelo, pero no lo sentía. El dolor era algo distante, irreal. «Maya», era la voz de Mateo desde afuera, gritando su nombre con desesperación. «Maya, responde». Ella no podía responder, no tenía aliento para palabras, solo para tirar, solo para arrastrar, solo para continuar. 5 metros. Una sección del techo cayó a su izquierda, explotando en una lluvia de chispas y brasas. Maya giró su cuerpo para proteger el rostro de Takoda, sintiendo cómo las cenizas calientes le quemaban la piel expuesta de sus brazos y piernas. Gritó de dolor, pero no soltó. 3 metros. Las llamas habían alcanzado el primer piso ahora, arrastrándose por las paredes como seres vivos hambrientos. El calor era tan intenso que el aire mismo parecía ondular y distorsionarse. Maya sentía que su piel se derretía, que sus pulmones se convertirían en ceniza con la próxima respiración. 1 metro. Y entonces estaban afuera. El aire fresco golpeó su rostro como una bofetada fría. La luz del día, aunque filtrada por el humo, era cegadora después de la oscuridad del interior. Maya dio 2 pasos más, arrastrando a Takoda completamente fuera del edificio antes de que sus piernas finalmente cedieran. Cayó de rodillas, tosiendo tan violentamente que vomitó. Sus brazos temblaban incontrolablemente. No podía ver, no podía respirar, no podía pensar.
Solo sabía que lo había logrado, lo había sacado. ¡Maya! ¡Takoda! Mateo llegó corriendo y detrás de él 3 paramédicos con una camilla. Uno de ellos levantó a Maya del suelo mientras los otros 2 se ocupaban de Takoda. Dios mío, niña, lo lograste, realmente lo lograste. Maya intentó responder, pero solo pudo toser. Sus ojos buscaron a Takoda, necesitaba verlo, necesitaba asegurarse de que seguía vivo. Los paramédicos trabajaban rápidamente, colocándole una máscara de oxígeno, verificando sus signos vitales, asegurando su cuello y cabeza. «Tiene pulso», gritó uno de ellos. «Está vivo, debilitado, pero está vivo». Un sollozo de alivio atravesó a Maya, tan profundo que sacudió todo su cuerpo. El paramédico que la sostenía la revisaba rápidamente, palpando sus brazos y piernas en busca de fracturas. «Quemaduras de 2º grado en los brazos y piernas», reportó. «Posible dislocación del hombro. Inhalación severa de humo. Necesita oxígeno. Necesito otra máscara aquí». Pero Maya no dejaba de mirar a Takoda. Mientras le colocaban la máscara de oxígeno sobre su rostro, extendió su mano hacia él. No podía alcanzarlo, estaba demasiado lejos, pero necesitaba tocarlo, confirmar que era real. Y entonces, como un milagro, los ojos de Takoda se abrieron. Estaban desorientados, nublados por el dolor y la confusión. Parpadeó varias veces, intentando enfocar. Su mirada vagó sin rumbo hasta que se posó en la pequeña figura de Maya, cubierta de ceniza y sangre, sostenida por el paramédico. Sus labios se movieron bajo la máscara de oxígeno. Nadie pudo escuchar lo que dijo, pero Maya lo supo por la forma en que sus labios formaron su nombre. «¿Estás bien?», susurró ella con voz ronca a través de su propia máscara. «Estamos bien». La mano de Takoda se movió débilmente, alcanzando hacia ella. Maya luchó contra el agarre del paramédico y finalmente logró tocar sus dedos con los suyos. El contacto fue breve, apenas un roce, pero fue suficiente. Detrás de ellos, el edificio de los ancianos colapsó completamente con un rugido final. Las llamas se elevaron hacia el cielo en una columna masiva de fuego y humo. Pero todos los que importaban estaban afuera. Todos estaban vivos. Los paramédicos cargaron a Takoda en la camilla y comenzaron a correr hacia las ambulancias que esperaban. Otro paramédico levantó a Maya en sus brazos, pero ella luchó para voltear, para seguir viendo a Takoda mientras se lo llevaban. «¡Mamá!». El grito atravesó el caos. Rosa Elena apareció corriendo desde los autobuses, con Tomás y Lucía siguiéndola. Tenía el rostro surcado de lágrimas, y cuando llegó a Maya, la tomó de los brazos del paramédico con una fuerza desesperada. «Mi niña, mi valiente niña», sollozaba, besando su frente cubierta de ceniza. «Pensé que te había perdido, pensé que...». «Tenía que hacerlo, mamá», murmuró Maya, su voz apenas un susurro. «Tenía que hacerlo. Lo sé, mi amor, lo sé». La comunidad entera había bajado de los autobuses. Formaban un círculo alrededor de Maya y su familia, mirándola con una mezcla de asombro, respeto y amor. Algunos lloraban abiertamente. Otros simplemente miraban en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Una niña de 9 años había entrado en un edificio en llamas y había arrastrado a un hombre adulto a través del infierno. No debería haber sido posible. Desafiaba toda lógica, toda razón. Pero había sucedido, porque el amor, el verdadero amor familiar, el tipo de amor que dice, tú arriesgaste tu vida por mí, así que arriesgaré la mía por ti, no conoce límites. No acepta la palabra imposible. No se detiene ante el fuego, el humo o la muerte misma. La familia nunca se abandona, murmuró Maya antes de que sus ojos se cerraran, finalmente rindiéndose ante el agotamiento. Y mientras las ambulancias partían a toda velocidad hacia San Miguel, con Maya y Takoda dentro, los autobuses finalmente iniciaron su evacuación.
El fuego rugía detrás de ellos, devorando todo a su paso. Pero no había logrado devorar lo más importante. No había logrado romper el vínculo entre dos almas que se habían salvado mutuamente. El Hospital Regional de San Miguel era pequeño pero eficiente, acostumbrado a manejar emergencias rurales. Esa noche, sin embargo, se vio desbordado por la llegada de decenas de evacuados de Santa Cruz del Cañón. Los pasillos estaban llenos de gente tosiendo, de niños llorando, de ancianos sentados en sillas de ruedas esperando atención. El olor a humo impregnaba cada rincón. Maya despertó en una cama de hospital 3 horas después. Lo primero que vio fue el rostro de su madre, que se había quedado dormida sentada en una silla junto a la cama, aún sosteniendo su mano. Las lágrimas habían dejado surcos limpios en su rostro cubierto de ceniza. Tomás y Lucía dormían acurrucados en el sillón del rincón, envueltos en mantas del hospital. «Mamá», susurró Maya, su voz áspera como papel de lija. Rosa Elena despertó sobresaltada. Por un instante pareció desorientada. Luego sus ojos se enfocaron en su hija y se llenaron de lágrimas nuevas. «Mi niña, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes?» «Me duele todo», admitió Maya. Sus brazos y piernas estaban vendados donde las quemaduras de 2º grado habían dejado su marca. Su hombro derecho estaba inmovilizado en un cabestrillo. Cada respiración le recordaba el humo que había inhalado. «Takoda está vivo, en la habitación de al lado. Los médicos dicen que tiene conmoción cerebral severa y 3 costillas rotas por el impacto de la viga, pero va a recuperarse completamente». Rosa Elena apretó su mano con cuidado. «Gracias a ti. Si hubieras llegado 5 minutos después…» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Durante los días siguientes, Maya permaneció en el hospital bajo observación. Sus quemaduras sanaban lentamente y los médicos querían asegurarse de que la inhalación de humo no causara daño permanente a sus pulmones. La visitaban constantemente. Miembros de la comunidad que venían a agradecerle, niños que la miraban con ojos enormes llenos de admiración, ancianos que le traían bendiciones y amuletos de protección. Doña Guadalupe llegó una tarde con una manta tejida especialmente para ella, con símbolos apaches de valentía entretejidos en el diseño. «Pequeña guerrera», le dijo con su voz cascada pero firme, «hoy nuestra sangre corre por tus venas. Eres hija de este pueblo tanto como cualquiera nacida en él». Don Joaquín Mendoza, uno de los ancianos que Takoda había rescatado, vino con lágrimas en los ojos. «Salvaste al hombre que me salvó a mí. Tu deuda está pagada 1000 veces, niña». Pero Maya no pensaba en términos de deudas. Eso nunca había sido lo importante. Al 4.º día, finalmente le permitieron ver a Takoda. Caminó lentamente por el pasillo con su madre sosteniéndola del brazo, su cuerpo aún débil y dolorido. Cuando entraron a la habitación, Takoda estaba sentado en la cama, con vendajes alrededor de la cabeza y el torso envuelto en vendas por las costillas rotas. Se veía pálido y agotado, pero cuando vio a Maya, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todas sus heridas dolieran menos. «Maya», dijo, y en su voz había una emoción tan profunda que las palabras parecían insuficientes. «Ven aquí». Ella se acercó lentamente. Cuando llegó al borde de la cama, Takoda extendió sus brazos y con cuidado de no lastimar sus heridas, la atrajo hacia un abrazo gentil. Maya apoyó su cabeza contra su pecho y finalmente dejó salir las lágrimas que había estado conteniendo. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de un amor tan puro que no necesitaba palabras para definirse. «Pensé que te perdía», sollozó contra su camisa de hospital. «Pensé que llegaba tarde». «Pero no fue así», respondió Takoda, su voz espesa de emoción. «Volviste por mí.
Una niña de 9 años entró al fuego cuando hombres adultos se quedaron afuera. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que la familia nunca se abandona, dijo Maya, repitiendo sus propias palabras. Tú me lo enseñaste. Takoda cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Yo te enseñé muchas cosas, pequeña guerrera, pero hoy tú me enseñaste la más importante, que el coraje verdadero no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo, sino con el tamaño del corazón. Se separaron lentamente. Rosa Elena se acercó y colocó una mano en el hombro de Takoda. Gracias, dijo simplemente, por salvarla aquel día en el río, por ser su hermano, por estar vivo. El agradecimiento es mío, respondió Takoda. Ella me dio una segunda oportunidad. No la desperdiciaré. Esa noche, mientras Maya dormía en su habitación del hospital, soñó no con el fuego, sino con el río. Pero esta vez no se estaba ahogando. Esta vez nadaba con fuerza y seguridad, y cuando miraba hacia la orilla, allí estaba Takoda, esperándola con una sonrisa. Afuera, la reserva de Santa Cruz del Cañón había sido parcialmente destruida por el fuego. Varios edificios se habían perdido, incluyendo el de los ancianos. Hectáreas de bosque se habían convertido en ceniza, pero las casas principales habían sido salvadas gracias a la evacuación oportuna. No se había perdido ni una sola vida humana, y en el corazón de esa comunidad una historia nueva comenzaba a tejerse. Una historia de una niña que miró al fuego sin parpadear, de un guerrero que aprendió que a veces los héroes vienen en los paquetes más pequeños, de una familia que no se define por la sangre, sino por las acciones, por la voluntad de arriesgarlo todo por aquellos que amas. La recuperación llevaría tiempo. Las cicatrices permanecerían, tanto físicas como emocionales. Pero algo más permanecería también, un vínculo inquebrantable forjado entre las llamas. 6 meses después, Maya Esperanza Ruiz caminaba por los senderos reconstruidos de Santa Cruz del Cañón. El invierno había llegado con sus primeras nevadas ligeras, cubriendo las cicatrices del fuego con un manto blanco y purificador. Donde antes había ceniza, ahora brotaban los primeros indicios de vida nueva. Hierbas resistentes, arbustos jóvenes, flores silvestres que se negaban a rendirse. La reserva había sido reconstruida con el esfuerzo conjunto de la comunidad y voluntarios que llegaron de todo el estado. El nuevo edificio comunitario se alzaba donde antes estuvo el de los ancianos, más grande y más resistente al fuego. Llevaba un nombre grabado en una placa de bronce en la entrada: Centro Maya Esperanza, donde el coraje venció al fuego. Maya había protestado cuando se enteró del nombre. Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, había dicho con la modestia que caracterizaba a su familia. Pero Takoda, completamente recuperado ahora, aunque con una cicatriz permanente en la frente que se sumaba a la que ya tenía en la ceja, la había corregido gentilmente. No, pequeña guerrera, no cualquiera. Solo tú tuviste el valor de entrar cuando todos los demás nos quedamos afuera. Ese es un tipo especial de amor que merece ser recordado. En la plaza central, donde la comunidad se reunía cada tarde, se había erigido un monumento. Era simple pero poderoso. 2 figuras talladas en piedra, una grande y una pequeña, con las manos entrelazadas. En la base, una inscripción en español y apache decía: La familia nunca se abandona, en memoria del día en que el fuego probó nuestros corazones y encontró que eran inquebrantables. Esa tarde, la comunidad se reunió para celebrar la ceremonia de Año Nuevo Apache, una tradición que había estado en peligro de perderse, pero que ahora se celebraba con renovado fervor. Maya, vestida con el traje tradicional que las mujeres del pueblo le habían confeccionado especialmente, estaba de pie junto a Takoda, quien llevaba sus vestimentas ceremoniales de guerrero.
El Consejo de Ancianos había tomado una decisión histórica. Maya, a sus 10 años recién cumplidos, sería honrada con un título que raramente se otorgaba a alguien tan joven: Corazón de Fuego, un reconocimiento reservado para aquellos que demostraban un coraje excepcional en defensa de la comunidad. Doña Guadalupe, la anciana más respetada del pueblo, se adelantó con una cinta ceremonial en las manos. Era de color rojo intenso, bordada con símbolos de protección y valentía que habían llevado generaciones tejerla. Maya Esperanza Ruiz, dijo su voz resonando en el silencio respetuoso. Entraste al fuego cuando el resto del mundo huyó. Arrastraste a un hombre 3 veces tu tamaño a través del infierno. Nos enseñaste que el verdadero coraje no grita, sino que simplemente hace lo que debe hacerse. Por esto, te otorgamos el título de Corazón de Fuego. Guadalupe ató la cinta alrededor de la frente de Maya. La niña sintió el peso de ese honor, no como una carga, sino como una responsabilidad que llevaría con dignidad. Takoda se arrodilló frente a ella, a la altura de sus ojos como había hecho tantas veces antes. De su cuello se quitó un collar que había llevado desde su juventud, un medallón de plata con el símbolo del águila, representando fuerza y protección. Este medallón perteneció a mi padre, dijo con voz cargada de emoción, y al padre de mi padre antes que él. Se otorga al guerrero más valiente de la familia. Colocó el collar alrededor del cuello de Maya con reverencia. Hoy lo recibe quien lo merece más que nadie que haya conocido. Maya tocó el medallón con dedos temblorosos. Pero tú, soy tu hermano, interrumpió Takoda con una sonrisa. Y un hermano mayor no tiene mayor honor que ver a su hermana menor superarlo en valentía. Llévalo con orgullo como yo lo hice, y cuando sea tu momento, se lo pasarás a quien demuestre ese mismo coraje. La comunidad estalló en aplausos y vítores. Rosa Elena lloraba abiertamente, abrazando a sus hijos menores. Los tambores comenzaron a sonar, marcando el ritmo de la danza ceremonial que seguiría. Pero antes de que comenzara la celebración, Maya se volvió hacia Takoda una última vez. Aquel día en el fuego, dijo en voz baja para que solo él pudiera escucharla. Cuando estaba arrastrándote y pensé que no lo lograría, recordé algo que me dijiste después del río. ¿Qué cosa? Que la familia nunca se abandona, que siempre volvemos por los nuestros. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No podía dejarte porque tú nunca me dejaste a mí. Takoda la abrazó, ese abrazo protector de hermano mayor que había aprendido a dar desde el día en que la sacó del río. Y nunca te dejaré, pequeña guerrera. Ni el fuego, ni el agua, ni el tiempo mismo podrán romper lo que construimos ese día. Mientras el sol se ponía sobre Santa Cruz del Cañón, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que ya no traían miedo sino belleza, la música llenaba el aire. Las familias danzaban, los niños reían y en el centro de todo, una niña de 10 años llevaba sobre sus hombros el peso del heroísmo con la misma naturalidad con la que llevaba sus trenzas. Porque algunas historias trascienden el tiempo, algunas lecciones se escriben con fuego y algunos vínculos forjados entre el agua que casi mata y el fuego que no pudo destruir son eternos. La familia nunca se abandona. Esa era la verdad que Maya y Takoda habían probado con sus propias vidas, y era la verdad que Santa Cruz del Cañón llevaría en su corazón para siempre. Hay momentos que definen quiénes somos realmente. No son los momentos de comodidad o facilidad, sino aquellos en los que el mundo nos pide más de lo que creemos poder dar. Maya Esperanza Ruiz tenía solo 9 años cuando enfrentó ese momento, y en lugar de retroceder, avanzó. Su historia nos recuerda que el heroísmo verdadero no mide altura, peso o edad. Se mide en amor, en lealtad, en la voluntad de arriesgarlo todo por quien arriesgó todo por ti.
Takoda le enseñó que la familia nunca se abandona. Pero fue Maya quien demostró que esas palabras no son solo una frase bonita, sino un compromiso que se honra incluso cuando las llamas amenazan con devorarlo todo. Esta historia sucedió en Santa Cruz del Cañón, pero su eco resuena mucho más allá, porque en cada comunidad hay mayas, personas pequeñas con corazones enormes, y en cada comunidad hay takodas, protectores que a veces necesitan ser protegidos. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Alguna vez has tenido que demostrar un coraje que no sabías que poseías? Y si llegaste hasta aquí, escribe Corazón de Fuego en los comentarios para que sepamos que tú también crees que el amor verdadero puede vencer incluso a las llamas más feroces. No olvides que en las tarjetas te dejamos más historias de coraje, sacrificio y amor que trascienden todas las barreras. Historias que no solo entretienen, sino que inspiran. Suscríbete, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el verdadero heroísmo vive en los corazones más valientes, sin importar su tamaño, porque al final no es el fuego lo que nos define, es lo que estamos dispuestos a enfrentar para salvar a quienes amamos.